Hola, en este video voy a explicar cómo funciona el amplificador de aislamiento ISO 124P que muchas veces es utilizado como un sensor de voltaje. Antes de comenzar voy a mencionar algunas características que se muestran en la hoja de datos de este circuito integrado. Solo algunas que considero yo las más relevantes, pero pueden pausar el video y leerlas a detalle o buscar la hoja de datos. Una de las cosas más relevantes que considero importante mencionar es que puede soportar una diferencia de potencial de hasta 1500 volts RMS. Esto quiere decir que, bueno, en realidad este circuito funciona para aislar una señal. Entonces esto quiere decir que mi voltaje de entrada va a estar aislado de mi voltaje de salida con una diferencia de potencial de hasta 1500 volts RMS. Esto quiere decir que el voltaje de entrada y salida va a estar muy bien aislado. También que tiene una no linealidad muy pequeña, que es de menos del 1%. El voltaje de operación, es decir, el voltaje máximo que puede ser leído es de más o menos 10 volts. Hay dos encapsulados, uno de 16 y uno de 28 pines, y se tiene que alimentar con dos fuentes simétricas, que estas pueden ser desde más o menos 4.5 volts hasta más o menos 18 volts. Aplicaciones, tiene varias aplicaciones, las más importantes que considero pues es en aplicaciones industriales, control de motores, monitoreo de potencia y en equipos de medición. Este es el diagrama que describe cómo está el circuito internamente, ¿no? Tenemos un voltaje de entrada que está aislado de un voltaje de salida. Como lo mencioné, se tiene que energizar con dos fuentes simétricas, que es BS1 y BS2. Entonces aquí en este pin, si tenemos la muesca aquí, en este pin sería el voltaje de entrada, en este otro pin sería el voltaje de salida, y la fuente 1 se conectaría de este lado, aquí la positivo, negativo y tierra, y de este lado de la fuente 2, positivo, negativo y tierra. Si queremos ver cómo se conecta, antes, bueno, igual otra vez mencionar que, como ya lo mencioné, tiene este encapsulado, tiene dos variantes, una de 16 y una de 28 pines, pero la organización es la misma. Si tenemos aquí la muesca, estos pines de la izquierda, de la parte superior izquierda, serían los voltajes de la fuente 1, luego tenemos abajo la tierra de la fuente 2, el voltaje de salida, aquí los voltajes positivo y negativo de la fuente 2, y de este lado el voltaje de entrada y la tierra de la fuente 1. Como podemos ver, físicamente se ve un aislamiento o una diferencia entre la fuente 1 y la fuente 2. Si quisiéramos describir otros detalles extras, pueden pausar este video y analizar un poco el texto, o como ya lo mencioné, pueden leer la hoja de datos. Pero otra cosa importante que considero mencionar es que este circuito en estado de reposo no consume más que 5 miliamperes. Entonces, y aparte también en la hoja de datos se menciona que es fácil de usar, lo cual es cierto. Bueno, ahora voy a explicar brevemente en qué consiste la configuración básica. En la hoja de datos hay más configuraciones, pero yo creo que la más usada y la más común es esta configuración, donde se utiliza como si fuera un sensor de voltaje, pero en realidad lo único que estamos haciendo es aislar una señal. Esto se utiliza más que nada para leer voltaje. Bueno, en las aplicaciones en las que yo lo he utilizado es para leer voltaje y leerlo a través de un canal analógico digital de un microcontrolador. Entonces, la configuración sería la siguiente. Nada más tenemos que colocar 4 capacitores que pueden ser electrolíticos o cerámicos. La hoja de datos recomienda que sean de 1 microfaradio. Tenemos los pines de esta manera, y como lo mencioné, requerimos dos fuentes simétricas, pero estas fuentes simétricas deben ser independientes, es decir, deben tener tierras diferentes para que en efecto haya un aislamiento, porque si utilizamos una fuente con la misma tierra o conectamos todo a la misma tierra, pues no va a haber un aislamiento, que es lo que buscamos. Entonces, primero hay que identificar la fuente 1, luego identificamos la fuente 2, y lo primero que habría que hacer es conectar de
La fuente 1, el voltaje positivo al pin correspondiente y lo mismo con el voltaje negativo. Luego conectaríamos la tierra. Y ahora haríamos lo mismo con la fuente 2. Conectamos el voltaje positivo, el voltaje negativo y la tierra. Y entonces ahora nos faltaría conectar los capacitores, que como ya lo dije pueden ser cerámicos o electrolíticos. En el caso de ser electrolíticos es importante que verifiquemos de qué manera están conectadas las tierras de los capacitores, porque si los conectamos mal podrían explotar. Entonces, verificando que las tierras que la tierra del capacitor se conecte a la tierra de la fuente, se conectarían de esta manera: del voltaje positivo a tierra y del voltaje negativo a tierra. Lo mismo con la fuente 2, del voltaje positivo a tierra y del voltaje negativo a tierra. Y así es como ya tenemos la configuración básica del ISO 124P. Ahora ya podríamos ver una aplicación. Suponiendo que tuviéramos un circuito como el de la izquierda, aunque puede ser cualquier otro circuito, puede ser un convertidor buck, boost, una resistencia o cualquier cosa, ¿no? El chiste es que haya una diferencia de voltaje a medir. En este caso, si quisiéramos medirlo directamente con el multímetro, pues mediríamos de este punto a este punto, es decir, mediríamos los extremos de la resistencia. Pero si quisiéramos leerlo con un microcontrolador, pues necesitaríamos, bueno, para hacer más seguro el circuito, lo que buscamos es hacer un aislamiento, que es lo que hacemos con el sensor o con el amplificador ISO 124P. Entonces lo que haríamos es tomar el voltaje desde donde lo queremos medir, puede ser de una resistencia o de un capacitor, y conectamos su tierra de este circuito a la tierra de la primer parte del circuito integrado, a la tierra de la fuente 1, y el positivo pues al pin del voltaje de entrada. De esta manera ya tendríamos nuestro voltaje de entrada aislado del voltaje de salida. En este pin y en este pin ya tendríamos nuestro voltaje de salida, y este voltaje ya lo podríamos mandar a cualquier microcontrolador, a un SP32, una Raspberry, etcétera. El chiste de este circuito, pues es, como ya lo mencioné y espero que haya quedado claro, es aislar una señal de otra. Esta aplicación es más que nada para proteger, generalmente en aplicaciones donde se está muestreando el voltaje en una computadora o en una tarjeta de adquisición, y lo que queremos es proteger nuestra tarjeta o nuestra computadora de nuestro circuito de potencia, que en dado caso si se dañara, hubiera un cortocircuito, este circuito protegería a nuestro microcontrolador o computadora, porque tiene un aislamiento. Eso es todo. Gracias.